con el reiterado saludo de bienvenida a todos quienes nos acompañan y con la preocupación que tenemos todos los ciudadanos del mundo por esta situación. Una vez más, hoy lunes 4 de abril de 2022 nos reunimos en esta jornada vespertina, tarde-noche, como repito, del 4 de abril de 2022 para analizar y mirar algunas contextualizaciones acerca de lo que está sucediendo en Ucrania, que parecería ser, por la dinámica de los hechos, que ya no se puede ni siquiera dudar de que va a haber un conflicto mayor, sino que están dadas todas las condiciones, habida cuenta de lo que está ocurriendo y de lo que están planteando cada uno de los actores inmersos en este problema. Lo sucedido en este fin de semana, tras la supuesta retirada de las tropas de Rusia de alrededor de Kiev y del centro del país, con el anunciado propósito, que no es normal hacerlo en la guerra, de supuestamente dedicarse al Donbass, pero matizadas con una cantidad de bombardeos indiscriminados contra las ciudades del sur de Ucrania, y que cualquier lego en la materia miraría que lo que se pretende es crear un cordón desde Rusia hasta Transnistria para seguir rodeando a Ucrania por el sur y luego machacarla por el norte en una especie de yunque y martillo. Y quizás, como ya lo hemos planteado aquí, eh, hacerles creer la estratagema o el ardid de que se retiran de Kiev y que no vuelven a buscar a Kiev solo con el propósito de que se baje la guardia en Kiev y caer y terminar de conquistarla, porque lo hemos dicho varias veces aquí y es importante reiterarlo, el ego del señor Putin está muy elevado y él no va a regresar a Rusia con las tropas con las manos vacías, ni mucho menos con un trofeo parcial, cuando él lo que quiere es gobernar el mundo. Él quiere ser la cabeza del mundo, quiere ser la potencia grande, quiere que a Rusia la miren con temor y quiere ver a Ucrania sometida completamente al dictamen del Kremlin. Entonces él no está pensando en un pedacito en Donbass, ni en un pedacito en el sur, ni que conquistar la salida al Mar Negro, ni que finalmente se sienten a negociar y le reconozcan que, bueno, que entonces que Crimea y Donbass quedan bajo el control ruso, porque podría ser que dijera que sí, pero enseguida de eso lanzaría la otra agresión. El señor Putin, como todo miembro de la KGB y como todo miembro que fue formado dentro de la estructura comunista, parte de una frase que Mao Zedong la hizo muy famosa. Hay que ser fuertes donde el enemigo es fuerte y hay que ser fuertes donde el enemigo es débil. Y si Ucrania ha sido fuerte en el combate urbano, no le ha permitido avanzar, hay que fortalecerse ahí hasta derrotarlos. Y hay que ser fuerte donde Ucrania es débil, que es con infraestructura completamente destruida, golpearla más duro. Entonces esto nos indica que tarde o temprano, o más temprano que tarde, la OTAN va a terminar metida en esto. Y la preocupación es si la OTAN sabe, porque ya no hay ingenuos tampoco, y tienen claridad de que esto va para allá, es por qué no se anticipa la OTAN. Es una pregunta que queda en el tintero. ¿Por qué no se anticipa la OTAN y va y le destruye todos los aviones en tierra? O por lo menos le minimiza la fuerza aérea, que es la que en este momento se le convirtió al señor Putin en una fortaleza, porque quedó demostrado que sus fuerzas de maniobra, sus fuerzas terrestres, tienen muchas dificultades para enfrentar este tipo de guerra. Pero si a eso le sumamos que está trayendo ya voluntarios para que mueran sirios a los que les pagan entre $1.000 y $3.000 porque vayan y mueran por Rusia, o están los chechenos y están los kazajos y otros internacionalistas que están del lado de él, más Bielorrusia que está que se desespera el presidente de Bielorrusia por meterse en un conflicto que ya está metido por ser socio de Rusia, pero que no tiene explicación que vaya a someter a ese pueblo a semejante locura, con el temor de que de pronto le dé por atacar a Bielorrusia, a Estonia, Letonia, Lituania o a Polonia,
y ahí las cosas pueden pasar de claro a oscuro. Entonces parecería ser que esto no tiene reversa y que día a día se están apuntalando más y más pilares o pilotes para que se constituya en una guerra convencional de mayor dimensión, con el uso inclusive de armas tácticas de otra capacidad. Y parecería ser por todo esto que China es la más interesada en que pase eso, que ocurra esa confrontación para entrar a ser parte de los que se reparten eh, los terrenos de los ganadores y a incidir ya directamente en la política de seguridad, de economía, de comercio, de industria, de cultura, de desarrollo y de infraestructura de Europa, colocándose como el salvador de Ucrania y el que va a reconstruir todo el país. Desde luego, si Rusia entra en una crisis y también se la repartieran como Alemania o le pusieran cortapisas después de una sangrienta guerra en la que China es parte del problema, pero aparece como un mediador, está jugando igual que Rusia, cuando dijo lo del Donbass, que era que ellos no eran parte del problema sino observadores. China está haciendo la misma figura. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces, esa es la preocupación, porque se ha hablado mucho, se ha especulado durante todo el fin de semana de un diálogo entre Zelensky y Putin, pero entonces la pregunta es si ya mismo Zelensky dijo hoy que no encontraba méritos para reunirse, pero Putin dice que sigue hablando de la conversación y machaca a ese pueblo de una manera aterradora. Entonces, ¿qué se podría esperar de eso? Pues no mucho, diría uno en primera instancia, pero claro, al ver todos los elementos del análisis, cada quien tendrá su punto de vista que nos lo expondrá al final de una manera muy concreta. Entonces, pasemos ya al tema de ver los aspectos más resaltantes que encontramos en lo que ocurrió el fin de semana. Para cualquier persona que no esté ni bien enterada en el tema, ni conozca mucho de lo que es la geopolítica y la dinámica de las guerras, pues esto le parecería una maravilla. Todo esto que en días anteriores lo hemos visto lleno de puntos rojos y de flechas, ahora completamente desocupado por las fuerzas invasoras, el río Dnieper y la reserva o la represa, el reservorio de Kiev, completamente libres de presiones y en apariencia nada de tropas por el lado de Bielorrusia, de tropas rusas, ¿no? Ni por el lado del nororiente de Kiev aquí, pues sería un éxito y querría decir, significaría que el éxito fue total para las fuerzas ucranianas. Pero ahí es donde toca comenzar a analizar sin apasionarse ni para un lado ni para el otro, sino mirando las cosas como son, que este primer éxito táctico de la desocupación de las fuerzas no significa ni que Rusia esté derrotada, ni que abandonó el campo de combate, ni que cambió de objetivos, ni que va a repetir la misma maniobra en un eventual ataque posterior. Entonces son muchas variantes, muchas variables para analizar. Ya hicieron un ensayo, no les funcionó, pero sí les ha funcionado la eficiencia de la Fuerza Aérea, que ha sido implacable con Ucrania. Lo mismo la artillería. Entonces aquí vemos las escenas de desesperación y muerte mientras los rusos se retiraban el sábado de los suburbios de Kiev. Kiev es una ciudad muy importante, como lo hemos visto aquí, con una buena cantidad de habitantes y con unas localidades como decir Chía, Zipaquirá, Cajicá, Soacha, Mosquera, Chuachi y La Calera alrededor, más o menos sería un ejemplo comparativo. Y esas pequeñas poblaciones le dieron la lucha más tenaz a Rusia y no la dejaron avanzar hacia la capital de Kiev. Entonces lo que se dedicó el señor Putin fue a bombardear Kiev, los alrededores, mientras estas ciudades no le cedían. Y aquí vemos las fotos, lo aterrador que quedó en estos municipios, la cantidad de tanques rusos destruidos por parte de los lanzacohetes y de los soldados y los voluntarios ucranianos. El punto vuelve a la pregunta de siempre.
hasta cuándo tienen la cantidad de personas preparadas, no los que no han muerto, porque han perdido también muchos, y el apoyo suficiente para sostener esta guerra o para impedir que los destruyan con esos inmisericordios ataques aéreos. Esta foto es tenaz, todas las personas desesperadas por coger un pan después de 30 días de aguantar hambre, y es imposible que los soldados y la ONU puedan alimentar satisfactoriamente a esta gente. Y esta foto es en la ciudad de Bucha, es donde la gente pasa por el lado de los cadáveres, algunos descompuestos, otros no por el clima que todavía tiene nieve y tiene muy frío, pero es aterrador la cantidad de personas. Un médico forense que estuvo al principio en esta ciudad, pero que tuvo que moverse porque era tantas partes donde tenía que ir a recoger muertos de lado y lado, que no podía estar allí, regresó y en un solo día recogió 100 cadáveres. Y de los 100 sepultó 37 inicialmente identificados y los otros no supieron quiénes eran. Entre ellos también había unos soldados rusos. Y aquí vemos todavía la salida, en el momento en que las fuerzas rusas están haciendo ese repliegue que reiteramos, no se sabe y no se puede estar confiado de que es definitivo, sino que puede ser, o todo indica que es una maniobra distractora para ocupar o ganar mejores posiciones y volver a contraatacar sobre Kiev. Y lo más preocupante es la cantidad de minas antipersonales que dejaron y de trampas explosivas, de las cuales ya hay reportados 4 fallecidos en el fin de semana por efecto de esas minas. Pero mientras decían, esto es lo contradictorio, el señor Putin decía que ya no le interesaba atacar a Kiev, que solamente se iba a concentrar en el Donbass. Mientras tanto estaba machacando con todo el poder de la Fuerza Aérea y la artillería la ciudad de Odessa. A Odessa, como recordamos, la habían dejado de última. Supuestamente no la iban a tocar porque es la joya y la corona de los puertos ucranianos, y perderlo o dañarlo, pues le significa también tener que arreglarlo, y no les serviría en caso de que conquisten a Ucrania tener que reconstruir ese puerto porque sería muy costoso. Pero las tropas que defienden a Odessa han presentado, igual que en las demás ciudades, un combate muy fiero, no se han dejado doblegar, y entonces es la desesperación del señor Putin, que tampoco allí ha podido, con una fuerza importante, con un corredor que ya abrió, utilizando a los chechenos para que se infiltren de noche a las casas y asesinen a los ucranianos, utilizando a los Wagner para que hagan actos de salvajismo, torturando a las personas, no han podido doblegar la resistencia del pueblo ucraniano, y antes, al contrario, cada vez que asoman la cabeza también tienen sus bajas. Entonces la ciudad de Odessa, que está entre Transnistria y la península de Crimea, es un objetivo fundamental, y la están bombardeando en algunos sectores, pero no quieren dañar la infraestructura portuaria por las razones que ya hemos mencionado. Y aquí vemos que es una de las tantas fotos que es el pan diario allá en Ucrania, que son las familias acompañadas por los soldados o por los milicianos yendo a enterrar o a sepultar a sus deudos, a sus familiares muertos en la guerra, tanto soldados como civiles. E igual, esta foto pues se multiplicó en la medida que hubo cupo, tanto en las capillas para hacer el proceso fúnebre como en los cementerios, porque no encontraron cupo ya tampoco. Entonces toca hacer las fosas comunes de las personas que mueren, y a los que no identifican y no saben quiénes son, pues enterrarlos en fosas comunes y echarle la bendición. Además que encuentran cuerpos a veces completamente desmembrados y no se sabe exactamente cómo recomponerlos. Esta foto en Bucha demuestra la doble moral de los rusos. Tranquilamente el señor Lavrov dijo que eso era un montaje que le han hecho. Inclusive dijo para un medio europeo que lo entrevistó que se trataba de actores que se hacían pasar por muertos, que los pintaban con tinta o con pintura roja, y que decían que estaban muertos pero que ellos estaban vivos,
que los testimonios eran montajes, todo lo que, o sea, todo lo que ellos hacen se lo estaba trasladando a, a la responsabilidad de Occidente y de la OTAN. Inclusive dijo, todos sabemos que en inglés butcher significa como carnicero, asesino, descuartizador. Se le dan muchos significados, depende cómo se coloque en la frase. Entonces llegó y dijo que Bucha era un pueblo que hacía honor a la palabra en inglés butcher. De esa manera obvió o cambió el tercio de la realidad de los crímenes de guerra, porque muchas de estas personas que están ahí, que encontraron las tropas tiradas en el piso, cuando ya pudieron entrar a liberar todas las calles de esta ciudad de Bucha, las encontraron amarradas las manos detrás de la espalda y con tiros de gracia en la nuca o en la frente. O sea que fueron miserablemente asesinados. Y ya los testimonios de las señoras, que son las que se quedaron allá, señoras de mayores de 60, 70 años, que se quedaron escondidas en esos sótanos, sobreviviendo con lo que los soldados les podían llevar para que comieran en estos días sin luz, sin gas, sin servicios sanitarios, pasando unas vivencias terribles. Esas señoras fueron contando cómo los soldados rusos entraban a las casas, se robaban los computadores, se robaban los celulares y secuestraban a todos los hombres que encontraban y comenzaban a torturarlos para preguntarles dónde estaban y quiénes eran los soldados que los habían atacado, porque como nunca los podían encontrar. Entonces, como no decían, pues comenzaban a arrancarle las uñas, a golpearlos con las culatas, a cometer todo tipo de barbaridades, y algunos se los llevaron y nunca se supo qué pasó con ellos. Y a otros, cuando ya les descubrían que les habían ocultado información, los arrodillaban y los fusilaban delante de los testigos que estuvieran allí y los dejaban tirados en la calle, con el propósito de que los cadáveres se descompongan y causen las infecciones o las pandemias que pueden surgir de estas infecciones. Como repetimos, en algunos casos, la nieve y el clima frío todavía evitaron esa descomposición, pero esa era la intención. En algunos casos sí encontraron cadáveres en descomposición que fueron hallados en sótanos donde los fusilaron sin compasión y sin fórmula de juicio. Y aquí vemos una de las tantas fosas comunes que han abierto, utilizadas donde hicieron cráteres las bombas que soltaban los rusos o donde había trincheras de unos u otros porque fueron construyendo trincheras para defenderse de los ataques y entonces cuando las desocuparon pues las adecuaron como fosas y entierre personas muertas sin identificar. Ya en los testimonios que estas personas le dan tanto a la Cruz Roja Internacional como a los organismos humanitarios y a la prensa que han entrado, se oyen cosas escabrosas, ¿no? Por ejemplo, como detenciones arbitrarias a personas mayores ya de 60, 70 años, golpes, maltratos, ejecuciones simuladas en forma de burla, les amarraban las manos atrás, les colocaban cinta de esta pegante que conocemos, cinta de enmascarar de esa gruesa en los ojos, y les colocaban los fusiles al lado y les disparaban. O si no, con armas sin, sin cartucho en la recámara, les hacían el tiro seco para obligarlos a hablar, o al que estaba al lado le metían un tiro para el que estaba esperando el turno hablara o también le decían que le iban a disparar. Todo eso cuentan de la forma como les destruían las edificaciones para que no se quedaran allá en los sótanos. Bueno, es un testimonio bastante aterrador. Toda la maldad que puede una persona desplegar con el fin de hacer que otra cuente lo que sabe o lo que no sabe, fue aterrador sin importar si eran hombres, mujeres o ya personas de avanzada edad. Esta foto muestra cómo todos los vehículos familiares de personas que intentaron salir de la ciudad fueron perseguidos por los bombardeos aéreos y completamente destruidos para que no quedara ningún ucraniano vivo
y quien intentara salir se diera cuenta de la suerte que correría si avanzaba por las carreteras, porque reiteramos, la instrucción del señor Putin es presionarlos hasta que se arrodillen ante él los ucranianos, porque él no puede tolerar que ese pueblo miserable, como lo llama, de traidores, que es eslavo, vaya a separarse de Rusia y a traicionar a Rusia. Entonces, ahí tienen el ejemplo de lo que le pasa al que intente salirse del control. Por eso, hasta hoy pudo entrar finalmente el convoy de la Cruz Roja con ayuda, porque antes no pudo, a pesar de que desde el jueves estaba anunciado que permitirían el tránsito de un convoy humanitario hacia la ciudad de Mariupol y que iban 54 vehículos previamente revisados por las fuerzas rusas por dentro y por fuera, que no fueran a llevar armas ni a personas escondidas para la resistencia, que iban a permitir sacar a una buena cantidad de personas en la primera salida de esa ciudad, lo cual no fue cierto, porque este era el mensaje que les daban a quien se acercara. Y había retenes donde definitivamente las tropas rusas no dejaban pasar. Entonces fue el coraje y fue el temple de los soldados ucranianos que con muchas ganas evitaron que los rusos siguieran allí y permitieron que entrara la Cruz Roja con el apoyo. Esta es otra foto de la ciudad de Bucha que nos muestra el colmo del salvajismo de los rusos contra el pueblo ucraniano, todas las cuerdas de la luz cortadas, los tanques rusos destruidos por montones en la calle, las edificaciones al lado completamente averiadas. Y llama la atención es que todos los tanques que perdió Rusia son de la antigua generación, de la época soviética, pero hasta el momento no han utilizado los tanques de la nueva generación. O sea que lo que se espera es mucha más capacidad de maniobra y un ímpetu nuevo para seguir combatiendo. En síntesis, es muy difícil creer el argumento de que hubo un retiro definitivo, como dice el Kremlin. Otra foto de la destrucción que causaron en otra ciudad muy cerca a Kiev, completamente averiada, las casas destruidas y las familias o muertos o perdidos allí. Y aquí vemos el ingenio, el coraje, la dedicación de los soldados ucranianos que a todos estos tanques le sacan todos los repuestos que ven que sirven, porque hay tanques que ellos o los inhabilitaron parcialmente o los dejaron abandonados los soldados rusos del susto cuando comenzaron a perder batallas, pero los alcanzaron a inhabilitar. Entonces, como ellos ya aprendieron cómo se operan y saben, están buscando en cada tanque las herramientas, los repuestos, lo que pueda servir para artillar nuevos tanques y presentar las nuevas batallas cuando vengan. Igualmente ya se anunció que los países de la OTAN le van a entregar algunos tanques de fabricación rusa que tienen ellos a los ucranianos para que se defiendan. Pero repetimos, no se sabe qué clase de tanques van a traer en la segunda oleada, porque no nos engañemos, la segunda oleada viene porque viene. El señor Putin no va a cambiar de objetivo. Y aquí vemos algo que es completamente censurable, es el hospital de una ciudad, de un pueblo pequeño, que sirvió para atender inclusive a soldados rusos que fueron heridos en combate y los llevaron allá, y los médicos ucranianos los atendieron igual que se atiende a un soldado ucraniano, porque estaban aplicando su famoso juramento de Hipócrates. Pero los rusos, sabiendo lo que estaba pasando allí, prefirieron atacar con misiles y con artillería y con bombardeo aéreo este hospital hasta destruirlo, pero no permitirle a los ucranianos que tuvieran un hospital donde trajeran a sus heridos. Es mejor que se los coma la gangrena y que si toca que mueran algunos de nosotros ahí, que mueran, pero el enemigo no puede quedar. Hay que privarlo de todos los recursos necesarios. Y esa ha sido la línea del señor Putin siempre. Por eso él es una persona que no siente ni le importa que le digan que murieron 10.000 o 15.000 rusos, como se dice, y que hay 40.000 heridos. Eso para él no es problema. Lo importante es que se cumple el objetivo de que Ucrania se someta. Y si le dicen que murió 1.000.000 de ucranianos y que hay 3 millones de heridos, tampoco le importa. Lo que le importa es ver a Ucrania sometida.
Y eso nos debe quedar claro y así tenemos que entenderlo. Y lo está demostrando. Si no tiene compasión con ordenar destruir un hospital, que es lo más noble que puede haber en la guerra, que es el último sitio al que se podría siquiera tocar con el pétalo de una rosa, porque es el sitio donde están los seres humanos que ya están inhabilitados para la guerra y que hay un grupo de seres humanos tratando de ayudarlos a sobrevivir y este señor ordena destruirlo. Eso no tiene explicación, no tiene aceptación ni justificación. Aquí vemos estas tres señoras, el ejemplo clásico de tres señoras que están agradeciéndole a Dios que luego de toda esta tragedia, es que por las caras se ven, por el físico se ven señoras ya muy mayores, de más de 70 años, agradeciéndole a Dios que aparecieron los soldados ucranianos, la salvaron y que vino la Cruz Roja y les regaló esa bolsa de comida que tienen ahí, porque durante el tiempo que estuvieron eh, encerradas, cuentan ellas y otras, que lo único que podían comer era, igual que los soldados, papas y pepinos cocombros, que era lo que sacaban de allá de los cultivos que hay al lado del río, ya que los otros abastecimientos no podían llegar, así el Occidente les estuviera enviando, se quedaban en el camino, no podían avanzar. Bueno, y aquí vemos que una tarea que tiene la gente mientras las señoras o los adultos mayores se abastecen y sobreviven, son los jóvenes sin equipos suficientes, tratando de localizar donde hay minas, señalizando los sectores y luego esperando que vengan los que tienen equipos a que las vayan removiendo, porque fueron muchas las minas que los rusos dejaron con el fin de dilatar cualquier persecución que les pueda hacer la fuerza ucraniana mientras se reorganizan o mientras hacen su nuevo proyecto de ataque. Aquí estos jóvenes que están reunidos en una casa cuentan para ese artículo todo lo que hicieron y lo que no hicieron para lograr que los rusos no entraran a dominar estos pueblos. Y cuando uno lee toda la explicación que ellos dan ahí, le queda muchísimo más claro la razón por la cual el señor Putin ordenó destruir completamente estos edificios, porque ellos estaban moviendo por los sótanos, hicieron túneles, hicieron una creatividad increíble en medio de las dificultades con muy pocos recursos, y cuánto elemento le decomisaron a los rusos, o porque quedó destruido, quedó abandonado, lo utilizaron de una u otra manera para que les sirviera como herramientas, como soportes, como armas para combate cuerpo a cuerpo, lo que fuera necesario. Y con una voluntad increíble estos jóvenes trabajando día y noche sin importar las circunstancias, ni el clima, ni las limitaciones, para salir a enfrentar al enemigo, patrullas permanentes, bueno, todo lo que genera una acción para contener un ataque de esas dimensiones. Y aquí vemos el primer efecto que nos debe poner a pensar geopolíticamente, y es que la guerra de Ucrania está tendiendo una sombra de dudas en Hungría y Serbia. Y aquí comienzan los problemas a ser más complejos. Cuando estudiábamos los Balcanes, recordamos aquí que hablábamos de que Yugoslavia significa eslavos del sur. Yugos en idioma eslavo es sur. Y los serbios son los más eslavos de toda esta región de la antigua Yugoslavia. Y los serbios han tenido mucha cercanía siempre con Rusia desde tiempos antiguos. Y entonces en Ucrania, en Serbia, ganó las elecciones una persona que es muy afecta a Rusia y que ha tenido problemas Serbia para ser aceptado en la Unión Europea, comenzando por los derechos humanos, porque ya eso como que es materia aparte a la que no le ponen muchos cuidados los serbios. La prueba es todas las barbaridades que cometieron contra los kosovares durante la guerra de desintegración de la Yugoslavia. El tema aquí complejo que viene a ponerse sobre el tapete de la geopolítica es que Rusia, en medio de todo el desespero que tiene, podría generar otro problema allá
y tendría el apoyo directo de este señor de Serbia, y los serbios son muy afines a Rusia. Entonces acompañaría el pueblo serbio esa oleada de violencia con situaciones imprevisibles, porque recordemos que por mucho menos comenzó la Primera Guerra Mundial también en los Balcanes con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austro-Hungría. Y resulta que en Hungría ganó un señor que dice ser de derecha, que dice ser enemigo de los comunistas, pero es un Putin en potencia. Es arbitrario, viola los derechos humanos, lo aceptaron en la Unión Europea por aquello de la ubicación geográfica y geoestratégica de Hungría, no por él, pero ya lleva 10 años en el poder y volvió ganó ayer y parece que se quiere eternizar y es muy amigo de Putin. Entonces es de los que dice que Putin no es malo, que lo que pasa es que lo han agredido, pero quiere pertenecer a Europa. Entonces tiene ese doble posicionamiento. Lo vimos cuando estudiamos el tema de los sistemas de ciberespionaje judío o israelí, que este señor compró todo ese sistema para espiar a sus contradictores y luego fue sin compasión para tomar medidas drásticas y violentas contra ellas. Entonces, y ayer hubo elecciones en las dos partes y ganaron los dos amigos del señor Putin. Eh, Otro elemento que se agrega entonces en el orden geopolítico para ver las complejidades de lo que está pasando allí. Y aquí vemos en una calle de Serbia la Z, que es el símbolo o es el logo con el cual Rusia ha justificado la invasión y ha identificado a las tropas y ha pretendido que el pueblo ruso le siga con la difusión de esa Z. Y aunque ha logrado convencer a los rusos que como no tienen acceso ni a Internet, ni a Facebook, ni a Instagram, ni a las redes sociales, entonces el único acceso que tienen los rusos allá es a los periódicos, a las emisoras oficiales, y cada vez tienen más sanciones. Por ejemplo, hoy publicó un decreto el ministro del Interior ruso en el cual ordena que la persona que sea sorprendida diciendo que Rusia cometió crímenes de guerra en Bucha debe ser detenida y de una vez tiene por derecho propio, sin fórmula de juicio, una pena de 15 años. Así facilito sin tanta vuelta. Entonces los rusos están completamente desinformados y les han vendido una dosis inmensa de propaganda mediante la cual los están convenciendo, en especial a los jóvenes, y ya sabemos para qué, de que Rusia lo que está haciendo es víctima de una agresión de Occidente y que Ucrania es un país monstruoso donde asesinan a los rusos, los decapitan y que las tropas rusas han ido a luchar allá una guerra tan valiente que les ha tocado enfrentar a monstruos que, mejor dicho, comen carne humana y todo lo que ustedes se quieran imaginar. Y como la población rusa no tiene ninguna información porque sigue más o menos la mentalidad de la época soviética y sin ningún acceso a las redes externas, pues se, se ha venido comiendo este cuento. Hay personas que de una u otra manera se han inventado la forma de tener información exterior y circulan por las redes información, pero apenas los detectan, inmediatamente son detenidos y sometidos a encarcelamiento, igual que en la época de los gulags de los soviéticos, e igual que hacían los zares. O sea, Rusia ha evolucionado en algunas cosas como construcciones, como tecnificación de su ejército, como los avances hacia el espacio, pero en el manejo político y en el manejo administrativo del país sigue teniendo la misma mentalidad de Iván el Terrible y de los zares que han gobernado esa gran zona o ese estado tan gigantesco que es Rusia. Vemos aquí otra foto que impacta muchísimo, es la cantidad de misiles que no estallaron y siguiendo instrucciones de los que conocen de armas, estos soldados tienen que recogerlos y acopiarlos en un solo sector para después proceder a las destrucciones que son muy riesgosas porque si un solo misil de esto es capaz de destruir un edificio como está ahí,
cómo será el acopiarlos o que llegaran a estallar por accidente. Entonces tendrán que seguir procedimientos y protocolos que ya están muy actualizados para descomponer estas armas y evitar el estallido, pero ahí sí tendrán que ir técnicos a hacerlo. Esta foto era de ayer, del domingo, que decía que después de 3 días la ciudad de Mariupol sitiada no había podido acceder el convoy de la Cruz Roja con el apoyo. Pero da mucha tristeza que una ciudad que se ve bonita, se veía espectacular, moderna, con edificaciones muy bien logradas, completamente arborizada, con sus sistemas de semaforización y de luz pública, bien organizada, cómo quedó y con unas construcciones de la era del siglo XIX y XX de Rusia o ucraniana, pues ruso-ucraniana, muy bien mantenidas y mire cómo quedó. Acabó con todo un patrimonio histórico, pero sobre todo con la vida y el destino de muchísimas personas que huyeron, los que salvaron a Europa y otros murieron defendiendo lo poco que les quedaba después de esta agresión. Pero al mismo tiempo que esto ocurre, se está presentando un fenómeno en el mundo, y aquí ponen el caso de dos, de un ex marine de 33 años que vive en North Carolina, en Estados Unidos, y un mexicano que fue soldado de su ejército en México, que decidieron unirse a los internacionalistas. Lo hemos dicho varias veces, en todas las guerras hay internacionalistas y ya están llegando muchos. No son mercenarios, porque es que mercenario es una palabra, primero, muy denigrante, y segundo, hay que tener en cuenta que el mercenario lo haces por una paga. Aquí estos internacionalistas van porque les nace o porque están con un contrato, pero están combatiendo de un solo lado. El mercenario puede cambiar de lado de un momento a otro. Estos están convencidos de la causa de Ucrania y están allá. Pero así como ellos hay muchos, y de igual del otro lado también. Veíamos hace 15 días en el programa de los informantes de la señora Samper, veíamos un colombiano que es miembro del Partido Comunista Español y que fue allá a combatir contra los ucranianos y que dice que él se llama Alfonso Cano en memoria a ese gran comandante. Entonces sí están metidos los comunistas del mundo aquí, porque si hay españoles también hay de otros lados. Entonces esto pasará como en todas las guerras, aparecerán de todos los lados para lado y lado. Este análisis que hacen unos especialistas acerca de Putin dice que él ya ha hecho varios intentos, primero diplomáticos, luego políticos y finalmente el militar, por someter a Ucrania, pero que igual es que le ha pasado a otros en la historia, siempre ha perdido. Y pone el ejemplo aquí de que el imperio soviético, el imperio de los zares, se cayó por una revolución y por haberse metido en una guerra que fue la guerra mundial, la primera. Luego tuvieron que echar para atrás y vino Lenin, que estaba organizando la revolución comunista y se tomó el poder. Dice que explica este artículo, este escrito, que luego de la 70 años de dictadura comunista en Rusia, eh, se les ocurrió ir a invadir a Afganistán y después de 10 años tuvieron que dar pie atrás y llegaron descompuestos. Hubo una crisis interna en la economía y Arabia Saudita multiplicó la producción de petróleo y de esa manera Rusia, que no tenía la capacidad en ese momento de competir, perdió mercados y le llevó al traste hasta que la economía se vino al piso y finalmente cayó el muro de Berlín y cayó la Unión Soviética, y esto le produce al señor Putin muchísimo escozor y por eso se empecinó en ser el salvador y el reconstructor de esa antigua Rusia. Y una de las razones, ya lo explicamos el viernes pasado, es tener tropas suficientes para lidiar una guerra. Entonces concluye el artículo eh, de Thomas Friedman analizando y diciendo que el señor Putin va por el mismo camino con un riesgo para Occidente, es que de pronto, como esto sí es producto de una guerra en Europa,
porque la guerra que perdieron con los talibán fue en el Asia, que si se siente ya completamente perdido, podría acudir al uso de armas nucleares. Entonces dice que esto ya lo habíamos visto el sábado, que el viernes anterior, que los rusos están siendo indoctrinados, no tienen información externa o muy poco la tienen, y finalmente está creciendo un nacionalismo, porque es lo que ha vendido el señor Putin, que es su cultura la que tiene que sobrevivir, que es un nacionalismo, que el problema es Ucrania y que él tiene que salir más allá de sus fronteras, porque a Rusia no la pueden invadir ni destruir, ya que históricamente Occidente ha sido el enemigo de Rusia y que es Rusia el objetivo número uno de Estados Unidos para desaparecerla y llevar allá la cultura de los homosexuales y acabar con las tradiciones rusas y un montón de mensajes muy elaborados con los cuales está afectando la psiquis de la juventud rusa y la está llevando a revivir el tema de la eh, madre patria. Pero si el problema fuera tan sencillo, es que este fin de semana hubo una reunión larguísima de unos delegados de alto nivel del Partido Comunista Chino que eh, produjeron una circular que ya está, o un documento que ya está como política oficial de China dentro de la juventud china, es diciéndole a los chinos, primero, que el que esté en desacuerdo con lo que allí se dice, de una vez será sometido a un juicio y encarcelado por estar en contra de mi Dios Xi Jinping, o sea, del otro rey que tiene el mundo. ¿Y en qué consiste eso? En que toda la juventud china, o los millones de personas que hay en China que tienen educación básica, tienen que ser entrenados y aculturados a puntos tan concretos como que Rusia es la víctima, que la invasión es culpa de Estados Unidos, que China está con Rusia y que no va a cambiar su posición porque es Estados Unidos al que hay que parar, ya que el problema de que se hubiera caído el comunismo, que es el mejor sistema del mundo, según el señor Xi Jinping, en Rusia, fue porque en ese momento la Unión Soviética tuvo una debilidad y dejó infiltrar una subversión que permanentemente le está haciendo Occidente a los comunistas. Entonces que hay que apoyar al camarada Putin en todo lo que sea necesario, pero que China no va a permitir que Estados Unidos invada a Rusia, porque eso es lo que quiere hacer, y que Ucrania no tiene ninguna razón ni motivo para unirse a Occidente, sino que tiene que quedar bajo la esfera rusa. Y no lo dice en el documento, pero da a entender que es que Ucrania es parte de Rusia. O sea que miremos que estos son ya palabras mayores, no es un juego, es un trabajo de adoctrinamiento, es como si se quisiera de todas maneras que se destape la guerra. Ahora, que Xi Jinping sea honesto y sensato en lo que está diciendo, desde luego que no. Él lo que está buscando es que se arme esa guerra, que se destape ese problema no, para luego él entrar dentro de los que vienen a repartir la torta del ganador. Entonces ahí ya dejaría de ser amigo de Putin, ya dejaría de tener ese tratado ilimitado e iría por lo que le corresponde, porque él no va a perder nada de su logro que consiguió mediante esta estrategia. Y Putin, que no es ningún bobo, lo sabe que es así, pero lo necesita y lo está utilizando porque él también quiere hacerle lo mismo, ¿no? Él quiere volverse fuerte para luego ir a invadir China y apropiarse o tener ya una supremacía sobre China. Así es de que son posiciones prácticamente excluyentes que no conducen ni favorecen a ninguna solución y que lo que hacen es enrarecer el problema y tenderle más sombras, como decía la foto anterior. Ahora, en medio de tantos análisis, encontramos este de un general español que nos parece muy acertado eh, por por la forma como lo presenta en el periódico La Vanguardia, en el cual plantea cuál será el curso de acción más inmediato de Rusia. Entonces dice que Rusia partiría en varios procesos, lo que estaría por hacer, y dice que se aprovisionaría
se posicionaría mejor de Lugansk, que es una de las partes del Donbass, y la otra de Donetsk, pero no para quedarse allí, sino para avanzar hacia la línea imaginaria de defensa que hay en este momento en Kharkov, en Dnipro, Zaporilla, que es la ciudad donde está la planta nuclear que vimos ya hace unos días, y viajar hasta Gerson para tener todo el oriente de Rusia liberado, porque ya la península de Crimea está liberada. Que ese sería el siguiente curso de acción, pero que de ahí para allá el señor general dice no se atreve a presentar una eventual acción posterior, sino que la daría el, el, la misma dinámica del conflicto. Entonces, desde esta óptica, el general querría decir que por ahora, como lo dice el New York Times en varios de sus escritos, Kiev estaría quieta con tropas terrestres, más no con comandos y más no con aviación que seguiría golpeándola, y lo mismo que las ciudades del occidente del occidente de ese oriente, ¿no? Es a lo que me refiero. Y luego, pues llegar ya a conquistar todo el occidente de Bielorrusia, de Ucrania. Pero vemos que esta ciudad de Odessa sigue siendo el objetivo en el sur por razones varias. La salida al Mar Negro es muy importante. La garantía de que Crimea va a quedar completamente inexpugnable mientras Odessa esté controlado por ellos. Y si Gerson está controlada, mejor todavía. Y lo mismo Mykolaiv, que han sido dos ciudades que les han brindado una resistencia increíble. Entonces, ¿qué indica aquí? Que como el oriente de Moldavia ya fue ocupado desde hace rato por los rusos, con el argumento, o la zona de Transnistria que se llama, pues blanco es gallina, lo pone frito, se come y sabe a huevo. El señor lo que quiere es controlar todo desde Rusia, bajar por Crimea, avanzar hacia Odessa, conquistar a Moldavia, a Transnistria, posicionarla más, conquistar a Moldavia y seguir hacia Rumania, que ha sido un sueño eterno de todos los ares. Dominar a Rumania, ya lo hemos dicho muchas veces, por los Cárpatos, que son fundamentales, y porque más abajo queda el Cáucaso y sale al Mediterráneo. Entonces, vemos que por ahora el señor general español plantea que esta sería la línea de acción y no da más probabilidades, sino que deja que las cosas sucedan. Pero es elemental de pensar que si bien este ataque frontal, esta penetración hacia estas ciudades ya con fuerzas renovadas, y que aquí en Bielorrusia va a haber una concentración de tropas, porque la hay en este momento, más la que llegue, más eventualmente Bielorrusia, que está que se mete a la guerra también de manera formal, no van a dejar ni quieto el occidente, ni van a buscar de pronto un incidente que comprometa a la OTAN. Entonces llegamos al final del análisis del día de hoy. Le pedimos a mi coronel Alarcón entonces que nos ayude, y reiteramos una vez, no discursos, no que le faltó decir que es que los rusos que en el siglo XIV, que no, eso no lo necesitamos aquí. Lo que necesitamos entrar es con todos estos elementos, cuál es lo que viene si hubiera una supuesta reunión como se ha planteado entre Zelensky y Putin, cuáles serían los puntos para hablar frente a lo que está aquí en el mapa, de lo que más, de la más probable adopción, que es esa, sin que esta sea la definitiva, sino que podría ser una primera parte, y sin que el sector occidental lo abandone Rusia con los bombardeos aéreos y con la acción terrestre de comandos. Entonces, mi coronel Alarcón, si es tan amable, adelante. Muchas gracias, mi coronel. Feliz tarde para todos. Nuevamente recabo las condiciones para nuestras intervenciones. 2 a 3 minutos. Hoy tenemos una buena audiencia, por lo cual les pido el favor de ser muy concretos en sus respuestas, o en su respuesta, ya que la pregunta es una sola. Si sobreentiende que si vamos a dar una respuesta, es porque obviamente pensamos que sí va a haber diálogo entre las dos partes. Y por eso tenemos un espacio de 2 a 3 minutos. Y si tienen alguna otra tipo de aporte, por favor,
hacerlo a través del chat con tiempo para que lo podamos leer y mi coronel Villamarín nos dé la respuesta a nuestras inquietudes. Como siempre, entonces, le vamos a dar la palabra a nuestra coanfitriona, la ingeniera Rosita, y después le daremos la palabra a Gilma. Adelante, por favor, doctora Rosita. Muchas gracias, mi coronel Alarcón. Tengo que declararme abrumada, sinceramente, pero para ser disciplinada con nuestro ejercicio académico, yo considero que no va a haber ningún encuentro entre Zelensky y Putin, porque tienen posiciones muy radicales cada uno, y después de todo lo que ha pasado, pues francamente no tienen presentación de que vengan a empezar a negociar y a conciliar. Aquí las cosas van a ir hasta las últimas consecuencias, definitivamente. Sin embargo, considero que lo más grave de todo es la posición que tiene la comunidad internacional. Es decir, es imposible que no haya quien pueda parar a este desquiciado. De alguna manera hay que pararlo, porque el señor está dispuesto a llegar hasta Inglaterra, me imagino, porque eso le parece el camino posible para él. Así es de que yo considero que ahí no va a haber ninguna posibilidad de diálogo entre esas dos personas, a pesar de que teóricamente hablan el mismo idioma, porque tengo entendido que Zelensky habla ruso y me imagino que Putin habla varios idiomas. Entonces, quiero escuchar de todos los expertos militares que hay aquí, ¿cuál sería ese posible encuentro y qué sería lo que saldría de ahí? Gracias, mi coronel. Gracias, Rosita. Gilma, tienes la palabra. Adelante, por favor, oficialista Alex Vanegas. Gracias, mi coronel. Yo considero que sí se avecina y se vislumbra una negociación. La pregunta es en el tiempo, ¿en qué tiempo se va a dar la negociación? Ucrania tiene elementos para negociar en el sentido de que Rusia se ha mostrado con un ejército en que la parte aérea es más potente que la parte terrestre con muchísimas fallas, a pesar de que es el segundo ejército más potente en el mundo, ha mostrado muchísimas fallas, no ha mostrado su rapidez, sino algo paquidérmico. Ucrania tiene el respaldo de la Unión Europea, tiene el respaldo de Occidente, y la presión en la parte de economía, en la presión de la parte de cerrar espacios aéreos, yo creo que sí va a ayudar a hacer una negociación. ¿En qué términos? Eso ya es bastante complicado y complejo, pero sí se va a obligar a dar una negociación, coronel. Es mi apreciación. Ojalá. Muchas gracias, Gilma. Por favor, adelante, Alex Vanegas, y sigue con la palabra Alfredo Gruber, ingeniero. Alex, Gracias, adelante. mi coronel. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Gracias a mi coronel Villamarín por mantenernos ilustrados al día a día de lo que está sucediendo. Yo creería que, como se decía anteriormente, posiblemente se vaya a dar esa reunión, pero hay que establecer en ambas partes el qué, el quién, el cuándo, el dónde. Hay algunos conceptos que ya estarían definidos, como el quién, sabemos que son las dos partes, pero establecer la seguridad de dónde sería ese tipo de reunión y qué se va a acordar realmente. Entonces, mientras tanto, lo que comentaba mi coronel Villamarín, vemos cómo sigue Rusia tomando alientos para preparar otra arremetida, que es lo que todos de alguna u otra forma creemos que va a suceder. Se está reorganizando para poder seguir con sus planes
definitivamente el objetivo máximo por el momento es la toma total de Ucrania. Creería yo que es el objetivo general que tiene en estos momentos Rusia, y posteriormente ir avanzando hasta ir logrando sus cometidos, que le puede llegar a costar muchos hombres, mucha gente, pues depende también de cómo se maneje la situación, cómo logísticamente se vaya reacomodando el ejército ruso a través de esas líneas, fases que ya tiene determinadas, pero que a la vez el presidente Zelensky le ha ido cortando camino. Creo que ha hecho a pesar de los costos que se han presentado, ha hecho una gerencia férrea de lo que es la defensa nacional de su territorio, y hasta el momento, a pesar de que los apoyos han sido mínimos, diría yo, dentro de la parte militar, dentro de lo que le compete a la OTAN de poder ingresar a territorio ucraniano, creo que se va a presentar un poco difícil la situación. Es posible que se presente esa reunión, pero como dije al comienzo, hay que establecer una serie de interrogantes primero. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Ingeniero Alfredo, tiene la palabra y se alista Dumbairo, por favor. Dumbairo. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Un saludo. Bueno, no hay duda que estamos en una etapa en donde los rusos, todos sabemos que tienen su estrategia y seguramente van a reaprovisionarse y a prepararse para continuar con su ofensiva. Sin embargo, pareciera que es un momento oportuno para considerar acelerar un proceso de diálogo. Ahora, en el diálogo, ambas partes tienen algo que tiene que ceder algo. Si no es el caso, pues no habrá ningún progreso en esos diálogos. Y yo pienso que una reunión Putin-Zelensky es muy improbable. Está bien, Putin debe tener preparado un tribunal de guerra para enjuiciarlo y ajusticiarlo. La intención de Putin de atentar contra la vida de Zelensky no ha cesado y debe tener un plan muy elaborado con sus asesinos chechenos, el grupo Wagner y los sirios, para darle de baja, de manera que él debe estar elucubrando el momento preciso, estudiando cada movimiento de sus enemigos para tratar de darle de baja, ¿no? Y no me extrañaría inclusive que pudiese haber una traición en el grupo de afectos a Zelensky. Ya destituyó a 2 militares y los acusó de traición. De manera que yo creo que eso forma parte de la estrategia que ha venido trabajando Putin para darle de baja, ¿no? De manera que, y por supuesto, de ocurrir eso, pues con más razón, posiblemente intervenga la OTAN. Y entonces la cosa se va a complicar mucho más porque estaremos ante una guerra ya abierta con una China que no se va a quedar tranquila, porque como bien dice el coronel Villamarín, China está enjuagándose las manos, aparentemente, pero por otro lado se la está estrujando por el botín posible que va a tener resultado de esta confrontación internacional. Esos son mis comentarios. Muchas gracias, ingeniero Alfredo. Tiene la palabra Dumbairo y se alista, por favor, Eduardo. Mi general ya levantó la mano, por favor. Mi general Vázquez, adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Yo considero que la intención de una hipotética reunión solo significa para Rusia ganar tiempo, porque ellos en este momento ellos saben que Ucrania no va a negociar ceder su terreno y Rusia tampoco va a ceder en los terrenos conquistados. Rusia aduce que los propósitos de la invasión era evitar inicialmente que Ucrania ingresara a la OTAN y auxiliar a los separatistas de Donetsk y Lugansk en la región del Donbass. Pero Rusia también aprovechó esta crisis para planificar y avanzar en la conquista de uno de sus objetivos políticos para proyectar su poder y transformar el orden de seguridad de Europa. Y como mencioné anteriormente, entre sus objetivos geopolíticos siempre ha estado el control del Báltico y el Mar Negro. La conquista del Mar Negro ha sido parte de esta invasión, lo hemos visto. Y es más, ya la ciudad de Odessa está siendo bombardeada y eso forma parte de la intención del control del Mar Negro. Rusia nunca va a ceder en retirarse de la región del Donbass y Crimea hasta que Ucrania y la OTAN lo reconozcan oficialmente, y nada hace ver esto actualmente, que nadie va a hacer este reconocimiento. Y por eso yo creo que esas negociaciones, si hipotéticamente se dan, lo más que podrían lograr es algún tipo de ayuda humanitaria que le daría hasta mediáticamente alguna proyección a Rusia en que no es tan malo como se ve. Me aporte, gracias. Muchas gracias, mi general Vázquez. Tiene la palabra mi coronel Roberto Moreno. Inicialista, por favor, mi coronel Raúl Peña. Gracias, mi coronel. Buenas noches, Dios y patria. Pues como todas las noches, agradecer a mi coronel Villamarín por esa labor tan importante que hace de mantenernos informados y de ampliar nuestros análisis. Rápidamente, que vaya a haber o no vaya a haber diálogos, sí los puede haber. Lo que se debe entender y lo que debe entender la contraparte de Rusia, sean los que asistan a esos diálogos o los que asesoren a Ucrania en esos diálogos, es que lo que vaya a pasar, la fecha, el momento en que se vayan a Rusia acepte esos diálogos, es porque obedece a una estrategia. Es lo primero. Segundo, que deben entender que las reglas que normalmente aplican a todos los países para este tipo de situación o de crisis no aplican para Rusia. O sea, si van a mandar gente, expertos que manejen la situación así y no como realmente está sucediendo, pues siempre va a salir ganando esta gente como lo vemos aquí en Colombia, que utiliza estas artimañas en estas negociaciones y siempre, como dice mi coronel, con cara ganan ellos y con sello pierden los otros. Entonces es importante. Y tercero, analizar que no es Rusia, sino es una persona, un autócrata, y tienen que analizar a esa persona, cuáles son el objetivo de él, que van más allá del objetivo de su propio estado, de su propia nación, de su propio país, porque a él no le importa sacrificar a su gente. Entonces tienen que analizar eso, y eso se debe tener en cuenta para cuando vayan a una negociación. Eso es mi aporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi coronel Raúl Peña tiene la palabra. Coronel, ¿cómo me escucha? Muy bien, mi coronel, adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente a mi coronel Villamarín por sus aportes y el análisis que ha hecho de estos días o este mes de guerra, de la invasión que lleva Rusia contra el pueblo ucraniano. Mi concepto es que, pues dentro de habíamos hablado de varios escenarios desde un principio y habíamos considerado, sí, el de la negociación. Pero para Putin todavía la negociación no está dentro de su tiempo. Él quiere llegar fortalecido a esa mesa de negociación y no le interesa mucho el tiempo. La otra situación es que él metió a los mercenarios y al grupo Wagner,
lo mete porque la intención sí es asesinar al presidente Zelensky y poder colocar un presidente, un títere, y después ese presidente llamar a un referendo a toda Ucrania para que quede y se anexe todo el sur de Ucrania a Rusia, desde Odessa, esa línea de comunicación, esa línea terrestre, pasando por Mariupol y subiendo al Donbass y llegando al territorio ruso. Tener el control del Mar Negro y el Mar de Azov. Entonces, para Putin todavía, él quiere llegar, él quiere todavía, por eso estaban haciendo bombardeos en algunas ciudades. Yo de pronto analizo que su intención inicial era así partir el país. Por eso desde el norte de Bielorrusia venía muy enérgico tratando de tomar a Kiev y por el río Dnieper bajar y lograr dividir el país, entregar el país, entregarle el lado occidental o dejar a Ucrania y tomar todo el lado oriental para Rusia, pero no pudo porque se encontró con que las fuerzas ucranianas, su nacionalismo, su berraquera, se lo impidieron. Entonces ahorita el plan B es solamente tomar la parte sur. Yo coincido también con Miral Vázquez que los ucranianos no van a soltar ya lo que tienen y afortunadamente pues no creo tampoco que vaya a haber intervención de OTAN, no creo que se vaya a escalar una guerra a otro nivel. Va a suceder exactamente lo que sucedió, lo que ha sucedido con muchas ciudades. Kaliningrado es un ejemplo. Ellos lo tomaron desde 1945 y tienen una super base poderosa que la OTAN le tiene respeto. Entonces lo mismo Rusia quiere instalar una superpoderosa base para frenar la intención de la OTAN de colocar misiles que vayan a ser una amenaza para Moscú y para toda Rusia. Esa es mi intervención, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Peña. Tiene la palabra Eduardo y se alista, por favor, Elías. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, pues, felicitar al coronel Villamarín por la intervención de esta noche, porque nos ha informado y actualizado de esta situación, pues que tiene en vilo a la opinión pública mundial. Yo pienso que, pues por ahora es improbable una entrevista entre Zelensky y Vladimir Putin. Empezando porque Vladimir Putin, pues, como se ve en las noticias, pues ha mantenido acciones bélicas sobre el territorio ucraniano y pues Putin está ganando tiempo. De igual forma, pues también tenemos que ver que Zelensky también ganó tiempo. Ayer, por ejemplo, anoche en la entrega de los premios Grammy también salió por videoconferencia el presidente Zelensky. Es decir, eso le da una legitimidad no solamente desde el punto de vista político y geopolítico, sino también desde el punto de vista cultural. Entonces, Zelensky también se está preparando para esa segunda oleada que viene. Él no es ningún bobo y él también va a recibir un apoyo internacional grande. Así como Rusia está contratando mercenarios, está contratando voluntarios de Chechenia, el grupo Wagner, para matar a Zelensky, porque yo pienso que esa zeta que ponen los rusos en sus tanques y que lo han puesto como propaganda de campaña, me recuerda a Estados Unidos, la propaganda en tiempos de la Guerra del Golfo, que tenía una cinta amarilla. Eso no se vio aquí en Colombia. Yo estuve en esa época durante la Guerra del Golfo y era una cinta amarilla que decía patrocinamos nuestras tropas. Y eso fue un patriotismo tremendo. Entonces, eso mismo ha hecho Putin, pero Zelensky también lo ha hecho en Ucrania. Y así como hay grupos voluntarios en Rusia,
también hay grupos voluntarios en Ucrania, también han ido voluntarios estadounidenses, británicos, franceses. Se está formando una especie de legión extranjera para apoyar a los ucranianos. Y lo más seguro es que se va a formar un grupo de condotieros. ¿Qué son los condotieros? Eso era una expresión que se daba en la Edad Media, especialmente entre la transición entre la plena y baja Edad Media, donde hubo voluntarios, especialmente de Inglaterra, Francia, o antiguos cruzados que dejaron de pelear y se ofrecieron de voluntarios en las guerras de las ciudades-estado italianas. Es decir, porque pues estaban disputándose entre sí el poder, y entonces estos condotieros predominaron en el arte de la guerra durante ese periodo histórico. Entonces es muy probable que para Ucrania también vayan a haber muchos voluntarios y muchos condotieros donde le van a hacer un contrapeso significativo a los rusos cuando venga la segunda ola. Entonces yo creo que es que ambos bandos están ganando tiempo. Podrá haber una reunión entre Putin y Zelensky en un futuro, pero no muy cercano. Es en un futuro de mediano plazo, diría yo, pero no por ahora, porque ambos bandos quieren ganar tiempo y Zelensky sabe que Putin está tras él y Zelensky no se va a dejar porque Zelensky no es ningún bobo, y yo creo que Zelensky también se la va a hacer. Acordémonos que los ucranianos ya bombardearon un puesto, creo que fue un puesto petrolero ruso, y es probable que vayan a recibir apoyo aéreo, y es probable que haga lo mismo que hizo Churchill contra Hitler en tiempos de la batalla de Inglaterra, que cuando los alemanes atacaran Londres, Churchill decidió bombardear Berlín y lo hizo con éxito. Es probable que vaya a haber un bombardeo hacia Moscú, porque los rusos son una cajita de sorpresas. Perdón, los ucranianos son una cajita de sorpresas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Sigue con la palabra, no sé si Dumbairo ya está listo. De lo contrario, le daremos la palabra a Elías Ortiz. Coronel, buenas noches. Buenas noches, Elías. Bueno, yo creo que los diálogos sí se han venido dando. Lo que pasa es que ha sido un diálogo de sordos, porque estas comisiones que se han reunido no han llegado a nada. Y el señor Putin dice que hasta que esas comisiones no arrojen algún resultado, algunas condiciones para que se dé una reunión con Zelensky, nunca la va a haber. Y han declarado pues que los temas motivo del conflicto se han declarado innegociables por ambas partes. Entonces, ese diálogo es muy incierto por el momento. De otra parte, el señor Zelensky, que ha dicho que lo que se acuerde hay que refrendarlo en las urnas por parte de los ucranianos. Otro imposible. ¿Qué elecciones va a haber en un país que está destruido en este momento y que la gente no está ahí? Es otro insalvable que no se va a ver nunca. De otra parte, hay unos pequeños detalles que la gente cree que es de menor importancia, pero que inciden mucho. Por ejemplo, la dialéctica y la guerra verbal. Por ejemplo, el señor Biden se ha pasado pues todo el tiempo insultando a Putin, que es un carnicero, que es un genocida, y en estos días dijo que Putin no podía seguir gobernando a Rusia, ¿cierto? Eso volvió una polémica en el mismo estamento gubernamental en Estados Unidos, y tuvieron que dar una explicación reculando ahí de lo que había dicho don Biden, y lo clasificaron como una metida de pata, porque eso dio a entender de que Estados Unidos podía intervenir para deponer a Putin, ¿cierto? Entonces hubo que rectificar por parte allá del gobierno americano. De otro lado, por ahí vi también un reportaje donde dicen que ha habido muchas burlas de los cadáveres de los soldados rusos de parte de los ucranianos y soldados ucranianos. En la guerra sucede de todo, entonces esto motiva que hayan más masacres, más cosas por represalias dentro de la misma guerra. Eso es muy triste, muy lamentable, pero se da. Entonces, definitivamente lo de los diálogos, eso por ahora está cancelado. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Pues
Yo pienso que el proceso que sigue a continuación es como los días anteriores, seguir avanzando hacia el oeste, las tropas rusas. Y como mínimo, y dice mi coronel Peña, llegar hasta el río Dnieper para partir el país en dos, pero al mismo tiempo pues le da también oportunidad de salir a la península de Crimea y conectar con la península de Crimea el territorio ruso para generar más influencia, poder y salida al Mar Negro. Y posiblemente pues también es factible que más adelante se quiera avanzar hacia Rumania para también llegar a conectar con Moldavia. Creo que esto es lo que va a suceder en los siguientes días, pero para hacer eso no habrá diálogos, porque si se entra en diálogos posiblemente se puedan exigir entonces detener los avances y los combates y eso entonces no le permitiría alcanzar ese objetivo. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel González. Tiene la palabra Osmar Ricardo Martínez. Y se alista, por favor, José Ricardo Martínez. Bueno, muchas gracias, coronel. Pues en realidad una excelente exposición y una condición bastante interesante. Ya, y una condición bastante interesante con relación a las reacciones esperadas. La crueldad, la muestra de la sevicia y todo esto, pues ante el mundo ya es una evidencia. Y a pesar de que en Rusia no tengan internet, ellos están manipulados, pero de alguna forma les pueden llegar noticias de las cosas. Lo más difícil en este momento son los procesos de reacción, lo que están encontrando, que son cosas macabras, y las decisiones firmes para no solo cerrarle la puerta a Rusia, sino también a China, que ya está mostrando su perfil y su condición de intervenir por esas partes, de negociar y de ir a ocupar, y etcétera, que es lo que ellos quieren manejar. Bueno, de resto, pues estar a la expectativa. Y muchas gracias por la gran exposición. José Ricardo, tiene la palabra. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. Pues carambas, me uno a uno que otro de los anteriores expositores en felicitar a mi coronel Villamarín acerca de la narración, pero en cuanto a la pregunta referida a que se conteste, se conceptúe sobre si se pudiera llegar a una conversación, a lo que llamamos en mi profesión una conciliación, no me parece oportuna hasta que no haya mucho más perjuicios. Eso lo muestra la experiencia en todos los campos que se usan las conversaciones, las conciliaciones, los tratados, los convenios, excepto los rendimientos y las capitulaciones. No creo que se presente ninguna conversación, ningún pacto, ninguna reunión así muy fácilmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos la participación de algunas personas que nos han dejado sus inquietudes a través del chat. Eduardo Patiño dice: a Putin le va a salir el tiro por la culata. El pueblo ucraniano se va a armar y seguirán aplicando la guerra de baja intensidad a los rusos. La segunda oleada vendrá en primavera y verano. Mi coronel, discúlpeme, ¿nos puede informar sobre nuestra audiencia Facebook?
me permites, termino de leer los aportes y ya paso a esa parte, mi doctora. Ismael Silva, Ismaelina Silva dice lo siguiente. Putin diabólico envenena a los contenedores a los que le compiten. ¿No habrá alguien que lo mate? Definitivamente esta invasión se ha caracterizado por la cantidad de fintas que se han presentado de parte y parte, más de los rusos por su calidad engañosa que se le ha conocido siempre. Los comunistas son así, hacen las cosas y les echan la culpa a los otros, tiran la piedra y esconden la mano. Aplicando lo anterior a la pregunta del programa, si hay reunión, el desenlace puede tener varias vías sin resultados favorables al final de la situación. Más mentiras a favor de sus intenciones de unificación rusa. Henry Ramírez dice lo siguiente. Buenas noches. Por ahora no hay condiciones para un diálogo sincero entre las partes. Y en sí, se diera, no va, y si se diera, no van a llegar a ningún acuerdo por las posiciones antagónicas, especialmente por parte de Putin. En todo caso, a pesar de la férrea defensa de Ucrania, terminarán perdiendo territorio a menos que la OTAN intervenga, pero no lo va a hacer. Para responderle a la ingeniera Rosita, por el momento nos mantenemos en las 3.057 personas de la audiencia, que en su gran mayoría han levantado la manita insinuando que les gusta la presentación que están observando en este momento. Gracias, Mi coronel Villamarín, hemos ofrecido la palabra a todas las personas que han querido intervenir. Por lo mismo, ya no hay más manos levantadas y estamos prósperos a escuchar sus conclusiones, a escuchar sus sabias deducciones y obviamente a que nos dé la bendición, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel Alarcón.